ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Hoy es tiempo de ayuno y oración y no queremos dejar pasar el momento antes de compartir la cena del Señor, poder aprender de la palabra lo que Dios tiene para nosotros. Así es que con ese propósito vamos a ir a la palabra del Señor, y el tema del día de hoy es adorar. Aprendamos a adorar a Jesucristo, pero el propósito es saber acerca de la adoración. La mayoría de los cristianos creemos que sabemos acerca de la adoración. Creemos que adorar es cantar quedito o cantar despacito, que la alabanza es lo rápido, lo rítmico, lo fuerte, lo aplaudible, y la adoración es lo tranquilo, donde lloras, donde cantas quedito, y esa es la adoración. Y esa es una gran confusión en la mayoría de los cristianos, porque realmente cuando pretendemos adorar, ni siquiera estamos adorando. Y entonces lo que queremos experimentar o sentir o ver a través de la adoración, que es entrar hasta su presencia, entrar hasta el trono de su gracia, ni siquiera pasa. Y entonces el tiempo de la adoración, el tiempo de la exaltación a Dios, solo es un momento para cantar, ni siquiera es un momento en el que podemos entrar a su presencia. Y después nos vamos de la iglesia y decimos, ¿cómo estuvo? Bien, ay, más o menos. ¿Sentiste al Señor? Más o menos. Y entonces ni siquiera experimentamos la presencia de Dios y nos quedamos solamente con una cuestión religiosa, porque ni siquiera tenemos la disposición para adorar. Yo les he dicho muchas veces aquí en la congregación, si ya estás aquí, si ya invertiste tiempo para trasladarte, si dejaste de hacer cosas y ya estás en este lugar, pues ya lo de menos es meterte a la presencia del Señor y adorarle. Y el problema es que creemos que la palabra de Dios haga como por arte de magia algo sobre nuestras vidas, cuando lo que va a provocar que esa palabra que escuchas, o cuando escuchas la palabra, lo que va a provocar que la escuches y eso produzca un cambio en tu vida, es haber entrado a la presencia de Dios. Y entrar a la presencia de Dios lo logras a través de la adoración, pero no solamente en la adoración, o sea, no solamente es el canto de adoración, sino es la actitud de adoración. Porque la adoración no solamente es cantar, ahorita le voy a explicar qué implica adorar a Dios, porque adorar a Dios es mucho más que solo cantar. Adorar a Dios es disponer tu vida para exaltarlo a Él por su grandeza. Y con lo primero que tenemos que entender es por qué adoramos a Dios. ¿Qué es lo que adoramos de Dios? Adorar es ofrecerle un culto o reverencia a Dios. Adorar es eso, ofrecerle un culto o referencia a Dios. Eso es adorar. Reverencia. ¿Qué dije? No, reverencia. No, perdón. Disculpe mi trabalenguas. Pero adorar es ofrecer un culto o reverencia a Dios. Hay que reverenciar a Dios. Y entonces lo hacemos por dos sencillas razones. Adoramos a Dios por sus obras y adoramos a Dios por ser quien es. Y hay algunos teólogos que dicen que la alabanza es la exaltación de Dios por sus obras. Si quisiéramos separar la alabanza de la adoración para cuestiones cantoriles o musicales, decimos, no, es que la alabanza es la exaltación a Dios, es la reverencia a Dios por sus obras, por lo que Él ha hecho. Eso es la alabanza. Pero la adoración es la exaltación, la reverencia, el culto que ofrecemos a Dios por quien es Él. Hace muchos años yo enseñé eso, yo predicaba eso. Incluso yo llegué a dar un mensaje acerca de eso. Pero hoy estoy más convencido que la adoración es abarcar las dos áreas. Y entonces es abarcar la exaltación a Dios, una reverencia a Dios, un culto a Dios
por las obras que Él ha hecho, pero también es por quién es Él, por quién es Dios. Y adoramos a Dios por ser quien es, nada más, porque Él es Dios, nada más por eso. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Él es el único y verdadero Dios y por eso lo adoramos. Y también lo adoramos por las maravillas que Él ha hecho entre nosotros, por las obras extraordinarias, por los milagros sobrenaturales, por habernos sacado del hoyo, por haber hecho maravillas en nuestras vidas y habernos bendecido en ello. Sin embargo, cuando hablamos de adorar y cuando hablamos de exaltar a Dios, de ofrecer este culto de adoración, nos perdemos en el camino, en ese afán de querer cantar bien y en ese afán de querer hacerlo bien o querer oírnos bien, y nos olvidamos precisamente de la razón de adorar. Y para muchos el tiempo de adoración se hace monótono. Hace ratito cantábamos un canto que dura más o menos como 10 minutos. Y a los 3 minutos ya la mayoría de los cristianos ya se hartan y dicen, ay, ya otra vez. Ay, que está sentado en el trono. Y por 10 minutos cantas lo mismo. Y después de cantarlo 3 minutos dices, ay, ya, que le cambien, que corten el canto, que le editen, que pongan otro. Porque no estamos acostumbrados a adorar. Y muchos cristianos piensan que nosotros fuimos creados por Dios para adorarle. Dios sabe que nos cansamos a los 3 minutos de cantar un mismo canto. Dios sabe que nos vamos a fastidiar a los 10 minutos de estar cantando la misma canción. Ahora imagínense una eternidad diciéndole santo, 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 santo. Una eternidad. Por eso cuando creemos o pensamos que los hijos de Dios fuimos creados para adorar, que nuestro propósito es adorar a Dios, que ese es nuestro propósito de existencia, nos estamos olvidando de una incapacidad que nosotros tenemos, los seres humanos, que tenemos una incapacidad de adorar a Dios. Y digo que tenemos una incapacidad porque debería de ser nuestra facultad principal adorar a Dios, para poder entrar hasta el trono de su gracia y entrar hasta su presencia. Pero tenemos esa incapacidad, no nos gusta. Nos cansamos, nos fastidiamos, nos hartamos y no quiero adorar. Y entonces si no es la canción que me gusta o no es la canción que me sé, no la canto. Y entonces ya no adoro. Y entonces me pierdo el momento de la conexión o de la intimidad con Dios porque no logro encontrarme con esa canción o no logro encontrarme con el que dirige la alabanza porque no me gusta cómo canta o no me gusta cómo dirige, y entonces no entro en ese contacto porque creo o pienso que el cantar es la única forma de adorar a Dios y es la única forma de exaltarle. Y entonces como no adoro, como no logro ser un adorador, como no logro entrar en ese contacto espiritual con Dios a través de la adoración, entonces no logro entrar a su presencia y entonces después se me hace aburrido, tedioso, cansado y ya quiero que termine el asunto. Escuchaba a un predicador que decía, no quiero decir quién es para no generar un mal concepto de él, porque lo decía en un contexto. Él decía que hacemos cultos tan religiosos donde el invitado se la pasa 1 hora cantando, o bueno, viendo cómo cantamos nosotros los cristianos, canciones que él no se sabe, a ritmos que él no conoce, o en formas que él no puede interpretar, y entonces el invitado se fastidia. Y luego oramos por otros tantos minutos en oraciones que él no sabe ni por qué oramos. Y luego escucha un mensaje de 1 hora cuando bien le va, cuando el predicador es modesto y se aguanta y predica solamente por 40, 45 minutos y el mensaje es corto. Y tenemos un invitado que tiene que estar 2 horas, 2 horas y media en un ambiente que no conoce, que no se siente cómodo, que no se siente a gusto en un ambiente, y entonces por eso muchas veces las iglesias han modificado sus programas o han modificado sus formas de hacer los servicios para que la gente que venga por primera vez, por segunda o por tercera vez se sienta cómodo en la iglesia. Y la pregunta
que yo me haría es, ¿Dios se siente cómodo con ese servicio? Porque el servicio o el culto, la reunión, es un tiempo de adoración a Dios. Que bien no debería de importarle al que dirige o al que lleva la batuta de la reunión, no debería de importarle si los que están escuchando están cómodos o no. Lo que debería de preocuparle es si Dios está todavía en el lugar y está presente en el lugar, porque se le está adorando. Y entonces pensamos que los servicios tienen que ser a modo para que la gente se sienta a gusto, y nos olvidamos que el que estamos adorando es el Señor. Por eso les digo que tenemos una incapacidad para ser adoradores por naturaleza. O sea, por naturaleza no nos va a salir la adoración. No vamos a ser adoradores por naturaleza, no nos vamos a volver adoradores solamente porque diga Dios, ¡pum!, por arte de magia tienes el don de la adoración y ahora eres un adorador. Nos gusta escuchar la historia de David, que él era un adorador. Se han escrito canciones respecto a David, se han dicho mensajes por siglos acerca de David, que era un adorador. Y nos gusta escuchar del corazón de David, que era el corazón de un adorador. Y pensamos que David nació con ese don de ser un adorador. Es que el ser adorador no es un don. Puedes tener el don de cantar, puedes tener el don de escribir canciones, puedes tener el don de interpretarlas, pero ser un adorador no es un don. Ser un adorador es una actitud, y adorar es una acción. Por eso ser un adorador es una actitud, y por eso adorar es una acción. Entonces, cuando nosotros somos adoradores es porque tenemos una actitud correcta hacia Dios, y cuando adoramos es la acción que realizamos hacia Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, no se trata de cantar bonito. Yo no sé si David cantaba bonito, no lo sé. Lo que sí sé es que escribía muy bonito. Y lo que sí sé, y dice la Biblia, es que tocaba instrumentos muy bien, muchos instrumentos, y los tocaba muy bien. Pero lo que era maravilloso en David es que era un adorador. Entonces David tenía la actitud correcta delante de Dios para que la presencia de Dios se manifestara. Eso es lo que hace una diferencia. Porque podemos cantar muy bien, podemos tener el más grande grupo de alabanza, que espero tener un día el más grande grupo de alabanza de Valle de Chalco, al menos, no sé si del país, pero al menos de Valle de Chalco, un gran grupo de alabanza. Anhelo que un día pase y así será algún día, pero podemos tener el mejor grupo de alabanza y no ser adoradores. Podemos tener el mejor equipo de sonido, de repente batallamos con el cable y con el micrófono, y de repente se oye bien y de repente no se oye bien, y alguien pudiera decir eso es negligencia. Sí, probablemente sea negligencia, pero el que tengamos el mejor equipo o el mejor sonido no nos hace adoradores. El que pongamos las mejores canciones, las de moda, las que están sonando, las de los grupos más famosos. Un día me llegó un correo electrónico y me decía un hermano, pastor, estaba sorprendido de que en su iglesia fuera a atacar Danilo Montero, Jaime Murrell, porque usted lo dijo en una prédica, pero al final me di cuenta que lo estaba diciendo en broma. Al final de la prédica me di cuenta que usted estaba bromeando, que lo que ponían eran las canciones de ellos cantando, y no sabe cómo me reí. Porque él creía que en verdad venían los hermanos a cantar aquí, cuando yo decía, y es que vi, después de haber oído a Jaime Murrell y a Danilo Montero, el hermano estaba sorprendido de que hubieran venido a tocar aquí. Pero, porque de repente usamos las pistas y usamos las canciones de ellos, y alguien quizás diga, uy, qué bárbaros, qué pobres, qué iglesia tan mediocre. No, es que no es lo sofisticado que podamos hacerlo para Dios, que Dios se merece algo sofisticado y que Dios se merece algo extraordinario y algo con excelencia, por supuesto, y estoy de acuerdo, pero eso no te hace un adorador. Eso no te hace adorar. Y tiene que quedarte claro, ¿por qué es importante adorar? Adorar es importante porque atraes la presencia de Dios. Y cuando tú atraes la presencia de Dios, cuando tú adoras y atraes la presencia de Dios,
tú entras a su presencia y entonces eres transformado, eres cambiado, recibes nuevas fuerzas, recibes sanidad, recibes revelación, recibes instrucciones de parte de Dios, recibes dirección de parte de Dios. Pero necesitas entrar a su presencia. Si nosotros solamente venimos a la iglesia y estamos en la iglesia solamente para ver qué Dios dice, o para ver si el pastor me convence, o para ver si algo bueno pasa, o a ver si ahora sí me toca ver un milagro, porque hasta el día de hoy no he visto ni uno solo. Y si solamente venimos a eso a la iglesia, nos estamos perdiendo la razón de venir a la iglesia. Y la razón de venir a la iglesia es poder encontrarte con tu Hacedor, con tu Creador. Poder encontrarte con tu Padre Celestial para que Él transforme tu vida y te lleve al nivel espiritual al que Él te quiere tener. Nos aferramos a este mundo y queremos vivir conforme a este mundo porque no conocemos otra cosa. Por eso Abraham, su fe le fue contada por justicia, porque él no había visto la tierra prometida y le creyó a Dios acerca de la tierra prometida, y Dios le dijo: te llevaré a una tierra que tú no conoces, pero que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Y Abraham le creyó. De repente hoy en el mundo la gente que sale de vacaciones a un lugar que por lo menos conoce de oídas. Es decir, alguien le dijo que es bonito, lo vio en internet, lo investigó en internet, vio fotografías, vio postales, lo vio en una película, ya de oídas lo había oído, dijeran, pero no lo conoce. Y entonces de repente le dicen: oye, ¿y a dónde te vas a ir de vacaciones? Me voy a ir a Cancún. ¿Y por qué a Cancún? Porque está bonito. ¿Y cómo sabes que está bonito? ¿Ya fuiste? No, pero me dijeron. Y entonces hacen planes de ir a lugares que seguramente saben por alguna u otra razón que son buenos lugares. Pero a mí me encanta que Abraham fue a un lugar que no conocía, que no le dieron fotografías, no le enseñaron en internet: mira, así es la tierra prometida. Y aunque se lo hubieran enseñado, hermano, en el momento que Abraham llega a la tierra prometida, no era así como que muy bonito. Hierbas y pastizales, pero nada así construido como que un edificio de 20 pisos, un supermercado y todos los servicios, agua potable y luz. No había nada. Literal. Y esa era la tierra que el Señor le prometió. Y sin embargo Dios ahora, esa tierra es tierra de bendición. Y el mundo hoy ve la tierra prometida, hoy ve la tierra de Israel y dice: ¿cómo le hacen los judíos? ¿Cómo le hacen los hebreos para cosechar en el desierto? Para sembrar y que se le dé en el desierto los productos. Ya no tienen que importar todos sus productos agrícolas, ahora ellos mismos lo producen. Y cuando la mayor parte de su territorio es desierto, y dice la gente del mundo: ¿cómo le hacen? Bueno, pues hubo una promesa. Entonces de repente nosotros no adoramos y nos conformamos con venir a un culto, a un servicio, nos conformamos con estar en la iglesia y estar aquí más o menos de buenas, más o menos de malas, entre que recibo y no recibo, entre que aprendo y no aprendo, y nos conformamos con eso porque no conocemos algo más, porque no conocemos su presencia, porque no hemos entrado hasta el trono de su gracia, porque no hemos entrado y no hemos tocado y no hemos experimentado su gloria, y por lo tanto cada vez que uno le dice: hermano, entra a su presencia, y dice: ¿cuál? El Señor está aquí. Pues ¿dónde? Que no lo veo, no lo siento. Y no es que lo veas o lo sientas, Él lo prometió, y tienes que volverte un adorador para entrar a la dimensión del Espíritu, donde tú puedas presenciar y experimentar su presencia. Y poder darte cuenta que es mejor, lo que decía David, es mejor estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Nosotros ni siquiera estamos un día, 2 horas apenas, 3 horas y ya que se cae el pastor.
hay que irnos a cenar, hoy es día de ayuno, pastor, hace hambre. Y no anhelamos su presencia. Y no la anhelamos porque no la conocemos, porque una vez que tú la conoces, tú no te quieres salir de ahí. Una vez que experimentas la presencia de Dios, no quieres otra cosa más que estar en su presencia. Y cualquier momento y cualquier oportunidad te lleva a leer la Biblia, te lleva a orar, te lleva a cantar un canto, te lleva a leer un libro, te lleva a hacer algo que te lleve a su presencia, porque tú anhelas estar ahí. Por eso David decía, es mejor un día en tu presencia, es mejor un día en tu casa, es mejor estar ahí que en cualquier otro lado. Si me dieran a escoger, esta es la idea que David trata de presentar en ese salmo. Si me dieran a escoger el resto de mis días, dice, tienes dos opciones, o vives un día o vives 1000 días. ¿Qué prefieres? ¿Un día o 1000 días? Pero la diferencia será que el día que vivas, lo vivirás en la presencia de Dios. Pero si vives 1000 días, estarás fuera de la presencia de Dios. ¿Qué prefieres? Y si nos preguntaran a nosotros qué preferimos, ¿cuál sería nuestra respuesta? No religiosamente. No, pastor, pues ¿cómo? Pues un día en la presencia de Dios. No religiosamente. Eso es ser religioso. Honestamente, ¿qué preferirías? Y dice David, es mejor un día que 1000 días fuera de su casa, fuera de su presencia. Y entonces adoramos a Dios por sus obras y adoramos a Dios por ser quien es. Esa es la adoración. Entonces cuando tú adoras a Dios y tú cantas al Señor, tú lo adoras por sus obras, puedes adorarlo por sus obras. No está mal que tú cantes a Dios o que exaltes a Dios y adores a Dios y tengas la actitud de adoración por lo que Dios ha hecho. Porque a lo mejor todavía no lo conoces y no sabes quién es, pero sí sabes lo que ha hecho. Cuando yo me convertí al Señor, las primeras veces que mi esposa, todavía no era mi esposa, éramos compañeros del trabajo y yo andaba detrás de sus huesitos, o creo que ella andaba detrás de mis huesitos, pero las primeras veces que mi esposa me habló, en aquel entonces que no éramos más que compañeros de trabajo, las primeras veces que ella me habló de Dios, ¿sabe de cómo me habló? Contándome las historias de la Biblia como películas. Y entonces me hablaba de Moisés, me hablaba de David, me hablaba de Sansón, me hablaba de Samuel. La historia que más me gustó, que me contó, fue la de Gedeón. En aquel entonces la que más me movió fue la... Y yo decía, ¿cómo? Iban 42,000 con él y al final se quedó con 300 y así venció a sus enemigos. Ese cuate sí que estaba loco. Y cuando me contaba las historias, mi esposa, de la Biblia, lo que me estaba contando eran las obras de Dios, las cosas que Dios había hecho. Porque en todo tiempo, todas las veces que me contaba, sí me contaba la historia fílmica, la historia peliculesca, pero al final me daba el mensaje. Yo no lo entendía, en aquel momento yo no entendía todo lo que ella me decía, pero me daba un mensaje y me decía porque era Dios, o porque Dios estaba con él, o porque Dios estaba obrando ahí. Y eso fue quebrantando la dureza de mi corazón para anhelar conocer al Dios de esas obras. Y entonces yo conocí al Señor. Yo conocí al Señor por sus obras. Primero conocí al Señor por lo que Él había hecho. Y después conocí al Señor por quién era Él. A veces nos hace falta fe para poder creer en Dios, que Dios es Dios y que no hay otro como Él. Nos hace falta creer que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente. Nos hace falta fe para poder entender su grandeza, su señorío y su majestad.
Nos hace falta fe para conocerle cara a cara y acercarnos hasta el trono de su gracia. Si te falta fe para eso, para poder creer quién es Dios y para poder aceptar que Dios es real y que Dios existe, conoce sus obras. Los milagros, las señales, los prodigios están escritos en la Biblia para que conozcamos al Dios que los hizo. Y cuando tú conoces a un cristiano en el que Dios ha obrado y ha hecho milagros y ha hecho señales y ha hecho prodigios, si Dios se manifiesta a través de esas personas a tu alrededor, es para que tú conozcas al Dios que hace esas obras. Pero empieza a creer en Dios por las obras que ves, y entonces aprenderás a adorar a Dios por sus obras. Dice el Salmo 92, Salmo 92, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Salmo 92, versículos del 1 al 5. ¿Cómo podríamos adorar al Señor? Conoce sus obras. Hay cosas maravillosas que andamos tan deprisa, tan corriendo todo el tiempo, que nos olvidamos o que no apreciamos las maravillas de lo que Dios hace. Y no lo apreciamos, no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Pero deténganse un tiempo a ver una flor, a ver una nube, a ver el sol, al comerte una fruta. Hay tal cantidad de variedad de frutas, de sabores y de colores. Una ave o un ave. Animales, los animales, las especies. A mí me sorprende ver la naturaleza y la grandeza de lo que Dios hizo. Esas son las obras de Dios. Si no tienes modo de ver toda esta maravillosa creación de Dios, el solamente hecho de saber que tú eres creación de Dios es maravilloso. ¿Sabes cómo respiras? ¿Cómo funciona tu sistema para respirar? Y aunque lo sepas, no estás pensando, funciona. No te vayas a olvidar de respirar un día, porque... Y sin embargo respiras todos los días. Te duermes, despiertas, te alimentas, y el proceso digestivo, y eso cómo se absorben todos los nutrientes. Hermano, eso es una obra extraordinaria de Dios. Somos la máquina perfecta. Bueno, que le echamos a perder en el camino, ¿verdad? Pero Dios nos hizo perfectos. Y ese diseño es la obra de sus manos. ¿Cómo no adorar la perfecta obra de sus manos? ¿Cómo no adorar a Él? ¿Cómo no adorarlo a Él por la obra perfecta de sus manos? Porque uno de los errores grandes del ser humano es adorar la obra de Dios. Lo dice Romanos capítulo 1, que el ser humano empezó a adorar a las criaturas en lugar del Creador. Yo no estoy hablando que adoremos a las criaturas, tenemos que adorar al Creador. Y entonces cuando tú adoras a Dios por sus obras, te empiezas a dar cuenta que Dios es maravilloso, y que Dios es extraordinario, y que Él es majestuoso. Y entonces empiezas a adorarlo, ya no solamente por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho, sino que empiezas a adorarlo por lo que Él es. No piense usted que lo empezamos a adorar por quién es Él. No, porque no lo conoces. Necesitas conocer sus obras primero, reconocer sus obras y reconocer que lo que hizo, lo hizo bien y está bien hecho. El problema con el ser humano es que empieza a quejarse de la creación.
Entonces, cuando tú te quejas de la creación, te quejas del Creador. Porque ya no te parece el clima porque hace mucho calor, o no te parece el clima porque hace mucho frío, o te enojas porque un pajarito te hizo popó encima, y maldices al pajarito porque te hizo popó encima, o al perro que te asustó y te ladró y te salió ladrando y tú te asustaste y, ¡uy, maldito perro! Estás maldiciendo la creación. Estás maldiciendo la creación. Entonces te estás equivocando porque no reconoces que el que lo hizo fue el Creador. ¿Sí está conmigo? Entonces cuando tú empiezas a adorar al Dios de la creación, empiezas a reconocer quién es este Dios y te empiezas a identificar con Él, y entonces ahora sí empiezas a adorar a Dios solamente por ser quien es, por ser Dios. Dice el salmista en el Salmo 100. Salmo 100 es un salmo cortito, del versículo 1 al 5, que es todo el salmo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo de adoración a Dios por ser Dios. Y cuando nosotros no podemos adorar a Dios por ser Dios y empezamos a cuestionar y decimos, ¿será? No habrá otro Dios por ahí. Porque los hindúes tienen sus dioses. Los musulmanes también tienen su Dios. Hasta los católicos hoy andan celebrando que su Virgen y cuanta cosa y tienen sus ídolos también. Y ¿no será que estemos equivocados y que ellos tendrán razón? ¿Sabe que batallamos con eso? Batallamos con esa condición del ser humano de poder reconocer a Dios en su grandeza. No queremos darle la gloria a Dios, toda la gloria, porque Dios, ¿no será que se enorgullezca a Dios de que le estemos dando toda la gloria y se sienta mucho Él? Porque concebimos a un Dios conforme a nuestra naturaleza, cuando Dios no es conforme a nuestra naturaleza, es al contrario, nosotros somos conforme a la naturaleza de Dios. Y entonces la gente choca y se enoja de que nosotros adoremos a un Dios todopoderoso. Y si se equivocó Dios, porque Dios se equivoca. No, Dios no se equivoca. Él es omnisciente, no comete errores, y la gente no puede creer, no puede aceptar que Dios sea un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que no se va a equivocar nunca. Y la gente dice, no, para mí que Dios sí se equivoca. O no creen que Dios sea todopoderoso, porque incluso hasta dudan que Dios pueda hacer un milagro. Nosotros hasta a veces dudamos que Dios pueda sacarnos de un apuro. Y eso pasa porque no concebimos la grandeza de nuestro Dios, no alcanzamos a asimilar la grandeza de nuestro Dios, la soberanía, el poderío, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia que Dios tiene para ser Dios todopoderoso. Y entonces, como no concebimos esa grandeza de nuestro Dios, no alcanzamos a comprender la grandeza de nuestro Dios, no alcanzamos a adorarlo por quien es Él, solo por ser quien es. Él es Dios. Dice el salmista, casi yo me imagino al salmista, yo creo que si estuviera hoy en día en medio de nosotros, nosotros hicimos un canto, hay un canto de Danilo Montero que dice, alabadle, 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 pueblos todos, batid las manos, ay, qué bonita canción. Yo me imagino al salmista, yo me imagino que lo escribió,
Si estuviera en este tiempo, Él no diría, alábale, 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 despierta y alábale, Él es Dios. Él no estaría diciendo, alábale, alábale, alábale. No, Él estaría haciendo es despierta, entiende que Él es Dios. Alábale con todo tu ser. Todas las cosas las hizo Él las sostiene con su mano, por Él existen y en Él son. Y de repente Dios, ay, ese canto no me gusta. Ay, ese canto está viejito ya. Hecho a la mano. Ya está viejito, hay que cantar las nuevas, las de Hilson, las de Miel San Marcos. Ese es el grupo que no me acordé la otra vez. No, había dicho Hilson y ahora ya se me olvidó el otro. Híjole. Miel San Marcos, Hilson. Ay, ya se me olvidó. Son los únicos nuevos que me sé. Y hay un montón. Pero cuando nosotros queremos saber, mire hermano, usted tiene que saber que cuando usted se vuelve un adorador, no porque canta bonito, porque toca muchos instrumentos, sino porque tiene la actitud de un adorador. Yo te lo voy a explicar un poquito, ya no me alcanza el tiempo para decirle todo, pero voy a explicar un poquito el por qué tenemos que tener la actitud de adorador. Cuando usted tiene la actitud de adorador, usted derriba muros, usted conquista ciudades, usted rompe maldiciones. El enemigo no le enfrenta, no, ni siquiera viene a tentarlo, no lo enfrenta, porque sabe. El enemigo sabe y logra identificar quién es un adorador. ¿Sabe que Satanás le tenía miedo a David? Satanás le tenía miedo a David. Satanás no enfrentaba a David. ¿Sabe cuándo hizo que David cayera? Cuando David se descuidó de ser un adorador. Cuando tenía que salir a pelear, porque dice la Biblia, y en los días en que los reyes salían a pelear, David se quedó. Y se puso de ocioso. Y cuando estaba de ocioso, cuando tenía mucho tiempo libre y tenía muchas cosas que no hacer, no estaba haciendo nada, se puso de ocioso. En ese momento, él fue un blanco fácil de la tentación y cayó en pecado. Y eso dio lugar a otro pecado mayor. Yo estaba leyendo y una de las cosas que le dice Dios a David es una cosa tenemos que hablar tú y yo. Estoy parafraseando el texto, que se me olvidó completamente el texto, pero le dice, una cosa vamos a tener que hablar tú y yo, y es acerca de Urías el Heteo. O sea, de todo lo demás, mira, te perdono, pero respecto a Urías el Heteo, eso lo vamos a hablar cara a cara tú y yo. ¿Quién era Urías? El esposo de la mujer con la que cometió pecado. ¿Por qué Dios no le dijo a todos tus pecados te son perdonados? Ya, no te preocupes. Es más, ese ni me acuerdo. ¿Por qué le dejó saber a David que Dios tenía presente ese pecado? No porque no se lo hubiese perdonado todavía, sino porque era algo que David tenía que hablar con Dios, porque fue una carnalidad completa la de David. Ya fue con alevosía y ventaja, con intención de pecar, de quedarse con la ovejita, como le decía Natán, el profeta. ¿Sí? Para quedarse con la ovejita. Con Betsabé, pues. Y Dios le dice, eso lo tenemos que hablar tú y yo. Y uno piensa que como ya estamos en la gracia, ya podemos hacer lo que se nos dé la gana. Dice Pablo, ¿acaso la gracia es para pecar deliberadamente? Dice Pablo, no, de ninguna manera. No podemos pecar deliberadamente. Ahora, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia una adoración, hacia volvernos un adorador? Porque entonces cuando tú entras a la presencia de Dios, te das cuenta en qué fallaste.
Te das cuenta en qué te equivocaste, te das cuenta qué tienes que corregir, qué tienes que mejorar, en qué le estás fallando al Señor y tienes que cambiarlo, no por tu fuerza de voluntad, sino porque Dios te sostiene, porque en tu capacidad de adoración tu espíritu se rinde ante el Espíritu de Dios y tu carne se somete al Espíritu que te dirige, que es el Espíritu Santo. Y tenemos que ser adoradores. Ser un adorador o adorar a Dios no solamente es cantar. Le digo rápido, ¿cómo se expresa la adoración a Dios? ¿Cómo puedes expresar tu adoración a Dios? Porque hay quienes, como no cantan bonito, mejor ni cantan, y ya no cantan y ya no son adoradores, y se pierden la oportunidad de adorar al Señor. Yo considero que no canto bien, o sea, yo no tengo una voz de cantante, porque yo siento, cuando canto mucho, siento mi garganta como me la lastimo, ni siquiera tengo escuela para cantar. Entonces, sin embargo, canto. Y no canto porque canto bien, sino canto porque quiero adorarlo. Pero cantar no es todo para adorar al Señor. Tú adoras a Dios de la siguiente manera. Tú adoras a Dios cuando oras. Puedes adorar a Dios cuando oras. No vamos a buscar las citas, porque no nos alcanza el tiempo para ir a todas, pero se las voy a decir para que usted las revise con calma. Génesis capítulo 12, versículo 8. Cuando tú oras, adoras al Señor. Hay gente que no ora porque cree que orar y adorar es distinto. Entonces les gustan los cantos en la iglesia, pero el tiempo de la oración no les gusta. Llegan al tiempo de la alabanza, pero no llegan al tiempo de la oración. O al revés. Porque creen que son cosas diferentes. Pero cuando tú oras, tú adoras. Si no cantas bonito y está la adoración, están las alabanzas, están los cantos, y no cantas bonito, ora mientras cantan los demás. Pero no te quedes en silencio. Si no te sabes la canción, ni indiferente. Si no te sabes la canción y no sabes lo que se está cantando, no te sabes el canto, porque es un canto nuevo que se está poniendo en la iglesia, y no te sabes ese canto, ora al Señor, aprovecha, es un buen tiempo para entrar a su presencia y orar. Otra forma de adorar al Señor es a través del sacrificio. Cuando tú ofreces un sacrificio, tú estás adorando al Señor. Hoy ya no ofrecemos sacrificios como en el tiempo del Antiguo Testamento, donde había un altar de bronce y se traía un animal, se sacrificaba el animal y se ponía sobre el altar. Hoy ya no ofrecemos ese tipo de sacrificios. Nuestro sacrificio hoy en día es aquello que tú quieres para ti, pero que Dios te está pidiendo que lo entregues. Cosas que no quieres dejar, cosas que no quieres dejar de hacer, cosas que no quieres cambiar en tu vida, pero que Dios te ha dicho más de una vez, eso que haces, esta forma de vivir, esta forma de pensar, eso que estás sintiendo en tu corazón, no lo debes de tener. Tienes que traerlo al altar, tienes que entregármelo a mí. Eso que tú le das al Señor y lo pones en su voluntad, eso es un sacrificio. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ayunamos como un sacrificio. Estamos sacrificando nuestra carne, y no es que seamos mártires, digamos, ay, me estoy muriendo, ay, estoy ayunando. No es ese sacrificio. Sin embargo, cuando ayunas, sacrificas tu carne, porque tu carne te está diciendo, ya, vámonos a comer. Y tú dices, no, todavía no, aguanta otro poco más. No te rindas, alma mía, que todavía hay que adorarle. Eso es un sacrificio, ¿sí me explico? Entonces, hoy puedes hacer sacrificios, como el ayuno, como hay gente que en verdad para ellos es un sacrificio venir a la iglesia, no porque sea un sacrificio venir a la iglesia, es que a veces entendemos mal el concepto de sacrificio, pero venir a la iglesia para muchos es un sacrificio, porque dejan de hacer cosas,
Dejan de ocuparse de deberes, dejan de ocuparse de quehaceres, dejan de ocuparse, incluso algunos es el día de descanso y no descansan, sino que se vienen a la iglesia. Y eso es decirle a Dios: Señor, esto lo estoy haciendo no porque soy un mártir y mira cómo sufro, no, lo estoy haciendo porque es mi ofrenda, es mi sacrificio que estoy trayendo sobre el altar. Me estoy esforzando a pesar del cansancio, de la fatiga, de los deberes y los quehaceres. Señor, estoy esforzándome en traerte esto, que es lo que tengo para darte. Las ofrendas que le damos al Señor son sacrificios. Tus ofrendas, cuando tú haces una ofrenda, por eso es importante que no menosprecie el momento de la ofrenda, porque aún ahí estás adorando al Señor. Con lo que le das en tu sobre, con lo que pones en el alfolí, tú le estás dando a Dios un sacrificio, y eso también es adoración a Dios. ¿Sí está conmigo? Génesis 8:20 le dije. No le dije. Y también junto con el sacrificio está la ofrenda. La ofrenda es una forma de adorar al Señor. Deuteronomio 26, versículo 5. Deuteronomio 26, versículo 5 al 11. Este sí se lo quiero leer, acerca de la ofrenda como un modo de adorar al Señor. Dice Deuteronomio 26, versículo 5 al 11, dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿De quién está hablando? De Abraham y de sus hijos. Dice: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Quería leerle esto porque tenemos un concepto equivocado de la ofrenda. La ofrenda no es lo que nos sobra. La ofrenda es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ti. Eso es la ofrenda. Conforme tú reconoces lo que Dios ha hecho por ti, tú no tienes ningún problema por traer una ofrenda al altar. Y no estoy a punto de recoger ofrenda, solamente le estoy diciendo que usted adora a través de su ofrenda. Pero tenemos un concepto equivocado de la ofrenda. La ofrenda es lo que te queda, lo que completaste, lo que alcanzaste a juntar. No, eso no es una ofrenda. Podríamos llamarle hasta limosna, pero no quiero usar ese concepto porque se tergiversarían las cosas. Pero una ofrenda es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso nuestros sobres antes, en la impresión que le hacíamos, decía: cada uno de conforme Dios le ha bendecido. Entonces, cuando tú das a Dios, tú le das a Dios conforme Dios te ha bendecido. Esa es una ofrenda. Y entonces tú le adoras, porque a través de lo que tú le estás dando a Dios, si tú le das a Dios lo que te sobra, o le das no proporcionalmente conforme Dios te ha bendecido, tú no estás reconociendo que Dios te ha bendecido, y entonces no lo estás adorando. Por eso tu ofrenda es un momento de adoración, porque es el momento en que tú reconoces, sin ningún cargo, sin ningún peso, sino con gratitud, tú le dices: Señor, tú me has bendecido esta semana, tú me has bendecido esta quincena, tú me has bendecido este mes, dependiendo cómo cobres o cómo tengas tus ganancias. Pero tú reconoces la bendición de Dios y dices: en verdad, Señor, tú me has bendecido, y conforme tú me has bendecido, aquí está mi adoración, aquí está mi ofrenda. ¿Se da cuenta por qué adorar es una actitud? Es una acción de una actitud que refleja una actitud, la actitud de un adorador. A través de la alabanza
Segunda de Crónicas 7:3. Cuando tú alabas a Dios, no lo busque, pero para que note las citas. Cuando tú alabas a Dios, estás cantándole al Señor, estás exaltando a Dios, entonces tú estás adorando a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. A través de los cantos, ¿no se ha dado cuenta que de repente estás haciendo qué hacer o estás chambeando, estás haciendo algo y de repente te empieza a salir un canto de manera natural, sin que lo hayas planeado? Así empiezas a chiflarlo o a cantarlo y cuando te das cuenta ya estás cantando una alabanza, una adoración. Bueno, ese es un síntoma natural de tu espíritu. Tu espíritu sale por naturaleza, por algo de tu constitución espiritual, sale de ti, de tu corazón y de tu espíritu, sale un canto que exalta a Dios. Por eso, algo que debemos procurar es el cántico nuevo. El cántico nuevo es el fluir desde tu espíritu en conexión con el Espíritu de Dios. Nosotros leemos los salmos y pues ya no están tan nuevos. Decimos, ay, alguien lo inventó ya. Bueno, cuando el salmista los escribió, era un cántico nuevo. Tú escuchas a Gilson, o escuchas a Danilo, o escuchas a Marcos Witt, y dices, ay, esa canción ya me la sé, es de las viejitas. Pues sí, es de las viejitas, pero en el momento que se escribió, fue un cántico nuevo. El problema con la iglesia hoy en día es que ya no tenemos cántico nuevo. Hay canciones que tenemos en pista, que tenemos los discos o que tenemos que ponemos aquí la canción y de repente está el canto y en el canto el cantante, el salmista, el adorador hace un cántico nuevo. Y lo que yo he observado en la iglesia es que cantamos el cántico nuevo que él está haciendo en el momento de la grabación. Pero lo que nosotros tenemos que experimentar es que salga de nosotros ese cántico nuevo. Lo que le quiero decir no es si se oye bien o no, lo que le quiero decir es que tiene que salir de su corazón un cántico nuevo. Salmo 66:4, ¿se lo di la cita? No, del cántico. El ayuno, Lucas capítulo 2, versículo 37. Es una forma de adorar. Tú adoras al Señor a través de tu ayuno. No solamente porque tengas un servicio de ayuno y oración, o tengas un tiempo de reunión en la iglesia por ayuno y oración, como hoy, que deberíamos de estar aquí todos para adorar y exaltar al Señor. Y decimos, ay, es que es el culto de ayuno y oración. No, es tu devoción, tu entrega del ayuno lo que hace que tu ayuno sea olor fragante delante de Dios. Pero si durante el ayuno nos la pasamos maldiciendo, nos la pasamos quejumbrosos, nos la pasamos mendigando un poquito de pan, pues entonces nuestro ayuno no es una adoración. Nuestro ayuno es una malpasada nada más. Nos malpasamos el día ya, como cualquier día de trabajo donde no te dio tiempo de comer. Pero cuando tu ayuno es un sacrificio, es una ofrenda, es una disposición. ¿Sabe? El día de hoy hicieron convivio en mi trabajo e hicieron pozole. Y entonces yo los oí que ya andaban ahí en el mitote organizando la comida y ya se oían las risas y las mesas, cómo la ponían. Yo estaba en mi oficina y estaba orando y yo dije, Señor, me voy a ir temprano y cuando salga, cuando me vaya, ya van a estar todos ahí. Y seguramente van a pensar que no me quiero quedar porque soy payaso. Sin saber, yo había cooperado, porque pidieron cooperación para hacer algunos arreglos en el trabajo, y ahí iba incluido lo de la comida de hoy. Yo no sabía, hasta después que me dijeron, es que ya lo pagaste. Y dije, pues no me dijeron, pero bueno, ya está pagado. Y resulta que no habían dicho la fecha de cuándo iba a ser el convivio. Y nosotros ya habíamos dicho del ayuno y la oración desde hace un mes más o menos. Habíamos anunciado el ayuno que iba a ser en esta fecha.
Y luego ya lo publicamos en Facebook y mandamos el mensaje en WhatsApp y dijimos del ayuno. Y resulta que antier, mandaron el mensaje de que hoy era el convivio. Entonces yo ya tenía planeado mi ayuno y mi oración el día de hoy. Y entonces yo fui normal, estuve en el trabajo normal, fui chambeé normal, estuve orando, estuve buscando al Señor, ocupé mi tiempo para escribir, un buen tiempo para escribir, y a la hora de la salida, pues mi jefe, le llevo mi permiso para salirme temprano, para que él me lo autorizara, le llevo mi permiso y se lo doy, me dice, quédate a comer. Digo, no, jefe, no, doctor, no puedo quedar, me tengo que ir. Dice, no seas payaso, quédate a comer. Además, ya pagaste tu comida, ya pagaste tu plato de comida. Y digo, no, doctor, gracias, es que estoy en ayuno. No tenía que darle explicación a él. Sin embargo, debido a su insistencia, me acerqué y le dije, es que estoy en ayuno. Se me queda viendo. Y le traigo, como traigo la imagen que les mandé por WhatsApp, le enseño, miren, nosotros en la iglesia estamos ayunando y al rato tengo una reunión en la iglesia, así es que todo el día de hoy es ayuno. Digo, lamentablemente coincidió con la fecha del convivio, pero no puedo quedarme. Entonces, en lo que yo estaba hablando con él, porque me tenía que firmar mi permiso, la señora que estaba sirviendo, que es la de la limpieza, agarra, se para y cuando ella está sirviendo el plato. Entonces, en lo que yo fui y chequé mi salida, ya vengo de Resisaxa, ya te serví. Y ya está un platote de pozole con harta carne y harto chilitos de limón. Y me dice, ya está servido, no me puedes dejar de frente. Le digo, no, estoy ayunando, doña Abel. Y ya me voy. Digo, ya me autorizaron mi pase de salida, ya me voy, así es que nos vemos, gracias. Y dice, ya sé, te lo voy a guardar y mañana te lo comes. Digo, mañana me lo como. Guárdamelo y mañana me lo sirvo y mañana me lo como. Pero hoy no me lo voy a comer. Entonces, muchos ahí en mi trabajo se quedaron mirando como que los que no tengo una buena relación seguramente dicen, ay, qué payaso, ya está de payaso, y seguramente pensaron mil cosas. A los únicos que les di la explicación fue a mi jefe, porque me iba a dar el pase de salida, y a la señora que me había servido el plato de comida. No, pues dice, ay, qué valiente, qué sacrificado. No, qué sacrificado, qué espiritual. No, hermano. Cuando tú sabes lo que estás haciendo para Dios, no tiene que ser un cargo ni un peso sobre tus hombros, sino que es una muestra de adoración a Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. La acción de gracias, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 20 y 22. La acción de gracias es adoración. Tú tienes que adorar, adora al Señor con todo tu corazón y Él será bueno contigo. Y por último, termino con estas dos cosas. La cita fue segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 20 al 22. Por último, hay dos cosas que usan casi la misma palabra en algunos textos en el original hebreo. Casi usan la misma palabra para referirse a adorar. Pero no solamente se refiere, esta misma palabra no solamente se usa para adorar, sino que se usa para estas dos acciones, que es postrarse, servir y adorar, casi es la misma palabra. Hay una pequeña variante, pero es la misma raíz y el mismo origen de la palabra, y lo que se usa para adorar, pero también se usa para servir y también se usa para postrarse. Y con eso quiero terminar. Si tú quieres adorar al Señor con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, quieres adorar al Señor, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo postrándote y sirviéndole. Nosotros no le servimos al Señor para ganarnos el cielo. Nosotros no le servimos al Señor para hacer méritos ante sus ojos. Nosotros le servimos al Señor porque le adoramos. Es una forma de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y le adoramos a Dios. Le adoramos a través de nuestro servicio, le adoramos a través de
cuando nos postramos delante de Él. En el momento de mayor desesperación, en el momento que ya no puedas más, póstrate. Adórale. Ponte de rodillas. No lo hagas como religiosamente muchos lo hacen, que todos los días te levantas, te pones de rodillas, y ya, te vas, ya cumplí, me postré delante del Señor. No, el postrarse es el acto de humildad, de reconocimiento, de que no hay otro como Él, que Él es el único digno. Cuando te postres, cuando te pongas de rodillas, reconoce delante de quién te estás postrando. Reconoce delante de quién te estás hincando, estás doblando tus rodillas para reconocerlo a Él. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios y te postras, cree que te estás inclinando delante del trono de Dios, no delante de tu cama, no delante de tu sillón, no delante de una silla. Piensa que cuando te hincas para mostrarte delante de Dios, piensa que te estás hincando delante del trono de Dios, que tienes a Dios delante de ti y que lo que estás haciendo es mostrarte humilde ante su presencia, reconociendo su grandeza. Si solamente te hincas por hincarte, porque está de moda, porque te dijeron que te hincaras cuando oraras, y no entiendes lo que estás haciendo cuando te estás hincando, tu oración es tan inútil como la de un incrédulo. Pero cuando tú te postras y te arrodillas delante de Dios y dices, aquí tengo a Dios delante de mí y me estoy hincando delante de Él. Nosotros no tenemos imágenes de santos o de Dios o de Cristo, no tenemos imágenes aquí en la iglesia porque no las necesitamos, porque lo único que necesitamos es a nuestro Dios. Y además porque el Señor dice que no nos hagamos imágenes, pero no necesitamos tener una imagen para, aquí está Dios. Aquí está el Señor. No, hermano, está en ti. Tienes que reconocer que cuando te postras, te estás postrando delante de tu Dios. Si tú te postras con esa actitud de adoración, tú entras hasta su presencia. Y entonces las cosas cambian. Tienes poder para cambiar tus circunstancias, tienes poder para orar, tienes poder para bajar el cielo a la tierra. Y la otra es servirle. Cuando tú le sirves a Dios y te pones al servicio de Dios y le das tus fuerzas para servirle, ya sea limpiando la iglesia, ya sea ayudando a otros, ya sea teniendo un cargo en el ministerio, cumpliendo con una responsabilidad, haciendo algo sin queja, solamente sirviendo. No tomando en cuenta tu opinión. Mire, ya me imagino al Señor Jesús mandando a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y van a ver a un hombre y lo van a seguir, trae un cántaro en la cabeza, lo van a seguir y cuando lleguen a su casa le van a decir, mi Señor va a pasar la Pascua aquí en tu casa. Y él diciendo, ¿y de qué color es el cántaro? Y si en lugar de traer un cántaro trae dos. Y si el cántaro lo viene cargando el burro, también a ese seguimos. El Señor le decía las cosas y ellos lo único que tenían que hacer era ir y hacerlo. Ay, pero ¿por qué yo? Que vaya Tomás, nunca hace nada Tomás. O que vaya Judas, de todos modos te va a traicionar. Al menos que haga algo bueno. Servir a Dios, tanto postrarte como servirle, es un acto de obediencia, y la obediencia es reflejo de alguien que es un adorador. Vamos a orar. Yo espero en las siguientes reuniones de ayuno y oración poder ahondar un poquito más acerca de la adoración, porque si algo estamos esperando que Dios haga en esta iglesia es que crezcamos, pero de nada serviría que seamos una iglesia grande si el Señor no está aquí. Entonces queremos que el Señor esté aquí. Queremos que el Señor haga que esta iglesia crezca, pero que Él se quede con nosotros. Que no porque lleguen muchas almas el Señor termine saliendo de este lugar. Y para eso tenemos que ser adoradores, tener la actitud correcta, que te importe
la actitud que tienes delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.